Bien, sí, señor. Bueno, bien, hay con dificultades para el ingreso a Cisco, entonces vamos a continuar. Creo que ya, mientras se van conectando los demás compañeros, iniciemos con la oración, ¿les parece? Comencemos como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, gracias te doy por este nuevo día de vida que nos has regalado. Gracias porque estamos en tu presencia, nos acompañas, nos guías. Estamos seguros en tus manos, nos sostienes, nos permites que realicemos nuestros sueños, que superemos las preocupaciones. Gracias por los momentos que hemos vivido durante la jornada. Cada uno recuerde cómo ha sido su día y dé gracias a Dios. Gracias, Padre Dios, por la amistad. Gracias por la familia, por el trabajo, el estudio. Gracias, Señor, porque las personas que están viajando han logrado llegar a su destino. Gracias porque sigue recuperando tantas personas en las clínicas, en los hospitales. Gracias porque poco a poco va mejorando la situación de pandemia y estamos llegando más a la normalidad. Nos acercamos cada día más a esa normalidad. Les invito a que digamos el Padre Nuestro y el Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Voy a leer el salmo con el que acostumbro a iniciar las clases durante la pandemia, el Salmo 91. Es una oración que está en la Biblia y recuerda que estamos en las manos de Dios. En él, en Dios colocamos todas nuestras preocupaciones, sabiendo que cuida de cada uno de nosotros. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien. Quisiera iniciar esta clase del día de hoy comentándoles que, bueno, han habido dificultades con la plataforma, la vez pasada también, y quiero retomar la tarea que dejé hace 8 días y la temática que al final, pues, no sé si quedó bien expuesta, quisiera complementarla. Yo les envié en
al grupo de WhatsApp la siguiente diapositiva. Esta diapositiva. Estamos trabajando en nuestro curso de comunicación, expresión oral y escrita, el ensayo, la redacción de un ensayo. Y nos estamos valiendo del examen Saber Pro, que pide a los estudiantes de último semestre de las distintas carreras, los pregrados, que desarrollen una temática y ya ustedes saben cuáles son las condiciones. Tiene que ser un ensayo. ¿Qué hemos dicho acerca del ensayo? Primero, pues que no hay una respuesta única, que las respuestas son válidas a favor o en contra de las diferentes situaciones o interrogantes que se colocan. Por ejemplo, para esta ocasión, ustedes reflexionaron, redactaron, bien sea sobre adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo o sobre la mujer complemento del hombre, si la mujer es complemento del hombre. No es complementario. Bueno, esa es la tarea, John. Ok, bueno, sobre eso, pero quien esté de acuerdo, pues puede decir que sí es complemento, quien no, pues defiende que no sea complemento. O sea, no hay una respuesta única, hay dos opciones, sí o no, pero hay que argumentar. Lo mismo en cuanto a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Bien, voy a leer con ustedes, la vez pasada no lo habíamos hecho bien porque terminé enviando solamente las diapositivas, pero no las expliqué. Naturaleza de la introducción y de la conclusión. Otra de las características de esa prueba y que sirven para todos mejorar su desempeño escritor es que el ensayo debe tener tres partes bien definidas: introducción, desarrollo y conclusión. Voy a presentar aquí las diapositivas donde se explica cuál es la función de cada una. No podemos comenzar el ensayo, no debería comenzar el ensayo con la conclusión. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que la mujer sea el eh, complemento del hombre? Y la respuesta sea un ensayo que inicie: no estoy de acuerdo porque bueno, la mujer, bueno, puede ser que no esté de acuerdo, está bien, es correcto, pero resulta que es en la conclusión donde se responde. Después de haber hecho una argumentación, se llega a la conclusión. No se hace, la respuesta no se da en la introducción. Vamos a ver entonces en qué consiste la introducción, en qué consiste la conclusión. De esto ya estuvimos hablando la vez pasada, pero quisiera recordar. La clase de hoy va a tratar sobre la segunda parte, la argumentación, ¿cierto? Introducción, argumentación o desarrollo y conclusión. Miremos entonces introducción y conclusión. Aquí tenemos la estructura del texto académico del ensayo, la introducción y la conclusión. La introducción la tenemos en color verde, la conclusión en color rojo. Y los dos cajones de la mitad son dos argumentos. ¿Qué dice la introducción? ¿Qué hace la introducción? Contextualiza y llama la atención del lector sobre el tema que se tratará, en los párrafos de desarrollo. Debe ser muy claro. Cuando uno inicia un texto, la introducción debe indicar exactamente sobre qué es el texto. No puede ser que uno llame la atención en la introducción y que después no responda a las expectativas del lector, porque promete mucho en la introducción, incluso en la pasta del libro, ¿cierto? En la solapa, busca y encuentra que otra cosa muy distinta al leer el libro o al leer el ensayo. La introducción, estoy diciendo, eh, debe indicar exactamente sobre qué se va a hablar. Hago un ejemplo. Eh,
Se puede haber un tema de microtráfico, microtráfico, ¿no? De sustancias alucinógenas, de bazuco, de marihuana, bueno, microtráfico. Y te van a preguntar si estás de acuerdo con la legalización de esas sustancias. Y tú puedes comenzar el ensayo hablando muy en general, por ejemplo, las costumbres ancestrales de no sé qué. Y bueno, sí, está dentro de la temática, tiene que ver, pero resulta que, y después hablas del narcotráfico y todo el problema internacional. O sea, una cosa es el narcotráfico en general y otra cosa el microtráfico. Están conectados, pero, por ejemplo, si te piden hablar exactamente sobre microtráfico en una página, página y media, no puedes desgastar o gastar la página escribiendo pues, sobre temas relacionados, pero que no son exactamente del que les están preguntando. Entonces, introducción, contextualiza, me dice exactamente sobre qué se va a hablar. Llama la atención, tiene que eh, impactar al lector e interesarlo en lo que va a seguir. ¿Qué hace la conclusión? Toma partido, sintetiza el tema tratado, presenta exactamente cuál es la opinión del escritor y establece alguna reflexión o balance a partir de las ideas del texto. ¿Cuál es la propuesta? Que la introducción tenga 3 partes y la conclusión 3 partes. Miren, ya no hablamos solamente de 3 partes, introducción, desarrollo, conclusión, sino que la misma introducción tiene 3 partes y la conclusión 3 partes. ¿Cuáles son las partes de la introducción? Contextualización, conexión entre el contexto y el tema delimitado y presentación del tema del texto. Por su parte, la conclusión tiene conector de conclusión, síntesis de las ideas del texto y reflexión personal. Con un ejemplo, con 2 ejemplos, es más sencillo entender eso. Todo esto ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp. A ver, por favor, miremos esta introducción, esta que está aquí señalada. Por favor, John Montero, John, ayúdame a leer esa introducción completa. ¿Me escucha, profe? Correcto, sí. Hace medio siglo era imposible para cualquier limeño imaginar a Lima convertida en la ciudad que es hoy en día. Sus calles ordenadas y sus distritos tranquilos no hacían presagiar la urbe monstruosa que es hoy. John, muchas gracias. Sigue esta transformación. En la actualidad, Lima es una ciudad desordenada e insegura a causa del tráfico y de la delincuencia. A continuación se explicará las causas de la transformación. De tal transformación, ok. De tal transformación. Sí. Muy bien y bienvenido a la clase, John. Gracias. Eh, bueno, hoy tocó así porque no nos funcionó la plataforma. Vamos a ver cómo se logra solucionar. Pero bueno, aquí estamos. Yo le voy a estar pendiente. Por el grupo de WhatsApp se nos facilita mucho la comunicación inmediata para que todo fluya. Gracias, John. Listo, miren. Aquí están las 3 partes de la introducción. La primera está en rojo, la segunda en color verde y la tercera en azul. Aquí esto es lo que significa la contextualización. Luego viene la conexión entre el contexto y el tema delimitado y finalmente la presentación del tema del texto. La contextualización, y pueden tomar apuntes, por favor, de lo que estamos hablando. Contextualización es hablar del pasado. No toca ir hasta la prehistoria. Si quieres hablar de narcotráfico, de microtráfico, no tienes que hablar qué pasaba entre los cavernícolas. No tienes que ir por allá. Puede ser un pasado no lejano, un pasado no remoto, pero que sea pasado. Me ubica en la temática. Descubre, antes de comenzar a escribir, piensa sobre qué aspecto hay que escribir, en el tema, cuál es el aspecto del que se va a hablar
Y en el pasado, ¿cuál hito o cuál circunstancia especial valdría la pena resaltar para comenzar? Bueno, les cuento. En este ejemplo sobre Lima, capital del Perú, se va a hablar, lo sabemos por esto, aquí en esta parte se sabe sobre qué se va a hablar. Esa sería la pregunta. ¿Cuáles son las causas de la transformación de Lima en una ciudad caótica? Repito, por esta parte del texto, por este conector de la conclusión, de la introducción, perdón, al final de la introducción, uno entiende cuál era la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son las causas de la transformación de Lima en una ciudad caótica? ¿Cómo lo sé? Pues porque ahí viene explicado, o sea, ahí viene colocado. A continuación se explicarán las causas de tal transformación. Supongamos que al estudiante le colocaron esa actividad. Explique las causas de la transformación de Lima de una ciudad apacible y tranquila a una ciudad caótica. ¿Qué hace el escritor? Lo primero que hace es referirse al pasado, hace medio siglo. Luego, la conexión entre el contexto y el tema delimitado es hablar de la actualidad. ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Cuál es el problema? Antes, ¿qué pasaba y ahora qué está sucediendo? Voy a leer de nuevo lo que leyó John. Miren de cómo me habla del pasado. Hace medio siglo era imposible para cualquier limeño imaginar a Lima convertida en la ciudad que es hoy en día. Sus calles ordenadas y sus distritos tranquilos no hacían presagiar la urbe monstruosa que es hoy. No, ya me indica que Lima era una ciudad tranquila donde se podía andar sin problema, las calles ordenadas, los distritos tranquilos, era una ciudad segura. Ese pasado de hace 50 años no se entiende hoy, no se puede entender hoy. Y vemos cuál es el problema. Actualmente, Lima es una ciudad desordenada e insegura a causa del tráfico y de la delincuencia. Bueno, ¿y ahora qué sigue? El conector para comenzar la argumentación. A continuación, se explicarán las causas de tal transformación. Sigamos el mismo procedimiento con la pregunta que ustedes tenían sobre si la mujer es el complemento del hombre. No necesariamente tiene que partir de hace medio siglo. Alguno puede decir, bueno, eh, hace 200 años o bueno, o hace 10 años. Listo. O simplemente en el pasado. ¿Qué diría yo? No necesariamente tiene que ser esta argumentación, pero ustedes, es solamente como un ejemplo. Es probable que ustedes también hayan seguido una redacción similar. Vamos a redactar de la siguiente forma. En el pasado, la mujer era relegada en la sociedad a un segundo, un tercer plano, porque existía la discriminación por género. Punto. Eso todavía está, pero coloquémoslo así. Punto seguido. Ahí ya colocamos lo pasado. Conexión entre el contexto y el tema delimitado. Entonces, en la actualidad, grupos feministas están trabajando para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Punto. Se podría considerar todavía que la mujer en estas nuevas circunstancias sea considerada complemento del hombre. A continuación, se explicarán los argumentos, ¿cierto? Se presentarán argumentos para decidir esta cuestión o algo así podrían colocar. Estoy haciendo una forma de redacción. Me habla, estoy siguiendo un esquema que yo puedo utilizar para hablar de cualquier cosa. Recuerden, pasado,
ese pasado era problemático porque, a diferencia del de Lima, que era una ciudad tranquila, cuando yo hablo de la mujer en el pasado era casi como en la época de los talibanes, ¿cierto? Relegada por allá al último puesto, maltratada, no podía votar en las democracias que existían, etcétera, etcétera, ¿cierto? En la actualidad, la mujer está logrando alcanzar los mismos derechos, las mismas responsabilidades, los mismos salarios a los que puede aspirar un hombre, ¿no? Se podría considerar que la mujer sigue siendo complemento del hombre. Entonces, a continuación se explicarán las causas, o si la pregunta es si la mujer es complemento del hombre, a continuación, se analizarán diversos elementos para definir si todavía puede ser considerada la mujer complemento del hombre o algo así. ¿Listo? Es en esta parte donde se va a colocar en este conector, donde se especifica cuál es la pregunta que se hizo o se planteó para todo el escrito. Bueno, miremos entonces cómo queda la conclusión en ese texto sobre Lima. Por favor, Alejandra Castaño, ayúdame a leer esta conclusión. Hola. Hola, sigue, por favor. En conclusión, la transformación de Lima se debió a la oleada migratoria de mediados del siglo XX y a las pocas oportunidades laborales que los protagonistas de dicho fenómeno encontraron al llegar a la capital. Solo si se construye una sociedad más democrática e inclusiva se podrán solucionar los principales problemas que aquejan a nuestra capital. Bueno, esto lo escribió un peruano. Muchas gracias, Alejandra. ¿Cuáles son las tres partes de la conclusión? El conector de conclusión, por favor, ténganlo en cuenta. Si yo voy a calificar un escrito y el escrito necesariamente, como hemos visto en las primeras clases, debe tener la estructura, introducción, desarrollo y conclusión, lo mejor es que el conector, en conclusión, esté presente. De esa forma, yo sé que esa es la conclusión. Recuerden que para calificar esos escritos, que van en 8 niveles, van del 1 al 8, siendo 8 el más alto, para poder pasar del tercero al cuarto nivel, hay que tener en el texto debe tener introducción, desarrollo y conclusión. Bien, gracias Alejandra. Aquí este es el conector, en conclusión. Luego viene la respuesta a la pregunta. ¿Listo? Es decir, la respuesta a esto de acá. Recuerden cuál era la pregunta. A continuación se explicarán las causas de tal transformación. Ahí suponemos que la pregunta era, ¿cuáles son las causas de la transformación de Lima de una ciudad tranquila, segura, a una ciudad caótica e insegura? Y la respuesta está aquí. En conclusión, primera parte, el conector. Luego viene la respuesta propiamente dicha, que leyó Alejandra. La transformación de Lima se debió a la oleada migratoria de mediados del siglo XX y a las pocas oportunidades laborales que los protagonistas de dicho fenómeno encontraron al llegar a la capital. Notemos cómo hay dos causas de la transformación de Lima en una ciudad caótica. La primera es la oleada migratoria de mediados del siglo XX, ¿cierto? O sea, por allá después de 1950. Y la segunda, el desempleo, la falta de oportunidades laborales. Eso sumado, ¿cierto? La migración y el desempleo produjo que Lima, según ese escrito, según ese autor, se convirtiera en una ciudad caótica. ¿De acuerdo? Miren, aquí en este punto ya no hay que colocar, ya que eran frecuentes el arribo a Lima por diferentes fronteras de inmigrantes, ¿no? No, ya no tienes que explicar nada, ya se contestó. Los argumentos no van en la conclusión. La conclusión simplemente responde a la pregunta, sin argumentar ya porque ya se argumentó en el desarrollo. Eso vamos a trabajar más tarde, en la clase de hoy.
Aquí, por ejemplo, ya no hay que decir esto debido a qué tal, no, porque ya se argumentó. En este punto, ¿qué es lo que queda? Una reflexión hacia el futuro que tenemos acá. Solo si se construye una sociedad más democrática e inclusiva, se podrán solucionar los principales problemas que aquejan a nuestra capital. Tiene que ver con el tema, pero ya no se pone a argumentar. Es una reflexión hacia el futuro. Construyamos una sociedad democrática e inclusiva, donde la gente pueda trabajar, donde todos participen, y eso solucionará los principales problemas que aquejan a Lima. ¿Me hago entender? ¿Cómo les parece? Ahí tenemos las 3 partes de la introducción y las 3 partes de la conclusión. Repasemos. Introducción. Tiene 3 partes. Contextualización, que viene a ser hablar del pasado. Pero no se vayan por allá a los homínidos y a los hombres de Cromañón y Neandertales. No tan lejos. Pongámoslo hace 10 años o el año pasado, pero que sea pasado. Segundo punto, conexión entre el contexto y el tema delimitado. ¿A qué se refiere eso? Al presente y cuál es el problema actual. Tercer punto, la presentación del tema del texto, que yo lo llamo conector entre la introducción y la conclusión. Es donde se me dice cuál era la pregunta. ¿Listo? Entonces, yo con la pregunta puedo armar los 2 primeros, el pasado, el presente problemático, y luego planteo lo que va a seguir. La conclusión también tiene 3 partes. Primero, el conector de conclusión, que puede ser normalmente en conclusión. Eso facilita al lector entender que ya está en la conclusión. O puede ser en síntesis o de acuerdo a lo anterior, como quieran. Pero yo preferiría, y por ejemplo en un examen que es una eliminatoria, porque hay unos que sacan mejor puntaje que otros, yo lo llamaría, es mejor colocar en conclusión, coma. Luego la síntesis de las ideas del texto y la reflexión personal. Doy un ejemplo. En el caso de si la mujer sea complemento del hombre. Supongamos que no, que usted quiere escribir, o yo estoy diciendo que no es complemento a la mujer, que cada uno por sí mismo puede desarrollarse y tener una vida feliz sin necesidad del otro sexo. Supongamos, ¿cierto? Alguien que conteste de esa manera. Entonces, conector de conclusión. En conclusión, coma, la mujer no debe considerarse complemento del hombre. Punto. Ahí ya llevo los 2. Ya no tengo que decir ya que tal cosa o esto debido a qué o por qué no sé, nada, punto. Y la reflexión personal. Hombres y mujeres tienen la misma dignidad y el mismo valor. Si se respetan los roles y las dignidades, se puede construir un mundo mejor. Por ejemplo. Bueno, resulta que otro compañero dijo que sí, que la mujer sí, o compañera, que la mujer sí es complemento del hombre. Entonces, pues colocarás en conclusión, coma, la mujer es complemento del hombre, punto. Reflexión personal. La mujer biológicamente sí, no, ya comenzamos no podemos comenzar a argumentar. No podemos comenzar a argumentar. Reflexión personal. El respeto de los roles de la naturaleza puede contribuir a una armonía social, a la armonía social, algo así. ¿Listo? Se entiende que la persona que considera que la mujer es complemento del hombre, pues tiene que primero apoyarse en lo biológico, apoyarse en lo cultural, en lo religioso para afirmar tal cosa. Alguno dirá también en lo psicológico. Bueno, bien. Miremos otro ejemplo que ustedes ya tenían acá. Por favor, Javier Ospina, ayúdame a leer. Señor. Sigue, por favor. Los productos. ¿Se me escucha? Sí, sí, Javier. Lee lo que está en rojo y todo.
problema, listo. Ya. Los productos transgénicos han estado en el mercado por más de una década. No obstante, aún no se sabe a ciencia cierta si son seguros para los seres humanos. Sigue, ¿Sigo? sigue. Hoy en día se cuestiona si su consumo es beneficioso o perjudicial para la ciudadanía en general. A continuación, se presentarán las ventajas y desventajas del consumo de este tipo de alimentos en la sociedad actual. Javier, muchas gracias. A ver, colabórenme con algo mientras continuamos aquí el análisis de este segundo ejemplo. Busquen allí qué significa productos o qué significa transgénico, qué es un alimento transgénico o qué es un producto transgénico. Colabórenme, me dicen yo lo tengo listo y ojalá que sea una definición corta. Alimentos modificados genéticamente. ¿Correcto? Bueno, gracias, Nicolás. ¿Alguien tiene otra definición? No necesitan alzar la mano, sino ya leerla. Ojalá la lean de internet. Alimentos modificados genéticamente. ¿Alguien tiene otra definición? ¿Alguien encontró algo más, por favor? Miremos a ver. Profe, yo encontré una. Eso, ayúdame a leer. Los alimentos transgénicos son aquellos que tienen en su composición al menos un ingrediente que procede de un organismo al que le aplicaron modificaciones o técnicas genéticas, es decir, que no es propio de la especie original. Por ejemplo, carnes, trigos, papas o tomates. Bueno, se modificó algún componente, ¿cierto? Genéticamente. Bueno, ya lo entendemos, ya entendemos más o menos, ¿cierto? No somos aquí biólogos ni químicos, o de pronto si alguno de ustedes lo sea, pero ya entendemos de qué vamos a hablar. Miremos, y te agradezco mucho, y a Nicolás también. Miremos de qué estamos hablando. Bueno, segundo ejemplo. Los productos transgénicos han estado en el mercado por más de una década. No obstante, aún no se sabe a ciencia cierta si son seguros para los seres humanos. Hoy en día, se cuestiona si su consumo es beneficioso o perjudicial para la ciudadanía en general. A continuación, se presentarán las ventajas y desventajas del consumo de este tipo de alimentos en la sociedad actual. Pregunto, según este texto, ¿cuál era la pregunta? ¿A qué pregunta se está respondiendo en el texto? ¿Quién lo dice? De acuerdo a lo que hemos estado hablando hasta este momento. Digamos, ¿en qué parte está? Nos informa cuál era la pregunta. ¿Está en rojo, en verde o en azul? ¿Qué dice? En verde, cuando dice que se cuestiona si el consumo es beneficioso o perjudicial. Sí, bueno, sí, pero ¿qué era lo que yo les había dicho anteriormente con el ejemplo de Lima? A ver. Está en la presentación del tema, donde dice a continuación se presenta. Exacto, te agradezco, sí, Fabián, gracias. Aquí es donde colocas, o sea, ¿cuál es mi recomendación? Parte de acá, parte del texto, parte de la pregunta y ya sabes dónde la vas a colocar. La pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del consumo de alimentos transgénicos? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del consumo de productos transgénicos? Tú tienes ahí ya la pregunta. ¿Qué es lo que tú armas? Hablas del pasado, hablas del presente, que es problemático porque se está cuestionando su consumo, y metes ahí el conector. Lo vuelvo a leer. Hablo del pasado. Los productos transgénicos han estado en el mercado por más de una década. No obstante, aún no se sabe a ciencia cierta si son seguros para los seres humanos. Pasado, ¿cierto? Habla de una década. Hoy en día, se cuestiona si su consumo es beneficioso o perjudicial para la ciudadanía en general. Ahí está el problema. ¿Eso es bueno o malo? Y el conector donde me informa cuál era la cuestión, cuál era la pregunta. Y me informa que sobre eso se va a debatir.
en la argumentación. A continuación, se presentarán las ventajas y desventajas del consumo de este tipo de alimentos en la sociedad actual. Bueno, ¿entendido? Entonces, miren, compañeros y compañeras del curso Expresión Oral y Escrita. En la introducción, ¿qué va? El pasado, el presente y el conector entre introducción y desarrollo. Recuerden que es en el conector donde uno coloca, uno podía partir a comenzar el escrito iniciando por ahí, por el conector, y luego le arma la introducción, le arma la actualidad y el pasado, ¿cierto? El pasado, la actualidad y el conector. Miremos cómo responde el autor a esa pregunta. Están los tres elementos: el conector de conclusión, que es en síntesis o en conclusión. La respuesta sobre las ventajas y desventajas está ahí. Los alimentos transgénicos permiten la aparición de cultivos más resistentes a virus y a condiciones climáticas adversas, ¿cierto? Fortalece la semilla. Sin embargo, presentan el riesgo de alterar los genes humanos y producir mutaciones no deseadas en futuras generaciones. Ahí respondió lo bueno y lo malo. La pregunta era sobre ventajas y desventajas, y las tienen ahí. ¿Cuál es la ventaja? Que son productos más durables, más resistentes a virus y a condiciones climáticas adversas. ¿Cuál es la desventaja? Que podría presentar el riesgo de alteración de genes humanos con mutaciones no deseadas en futuras generaciones. Peligrosísimo. Punto. Pero ahí ya no dice, ya que tal cosa, ya que en estudios se ha demostrado que no es segura su utilización, que puede causar malformación. No, ya no hay que argumentar nada más, se respondió. Y luego viene la reflexión para el futuro. Por ello es recomendable que se realicen todos los estudios previos correspondientes antes de permitir su venta. ¿Cierto? Que se estudie hacia el futuro. Ya lo que pasó, pasó. Llevan 10 años utilizándolos. Pues ahora que se continúen los estudios antes de continuar a venderse esos productos. Bueno, espero que estas indicaciones que les estoy dando en la clase de expresión oral y escrita les sirvan, que las tengan en cuenta. Porque uno se sienta a escribir y dice, pero ¿por dónde arranco? ¿Qué hago? Tengo la idea. Yo quiero decir que la mujer sí es complemento del hombre. O no, yo quiero decir que la mujer no es complemento del hombre. O quiero decir que los niños y las niñas sí podrían ser adoptados por parejas del mismo sexo. O no, al contrario, pienso que no debería darse adopción de niños a parejas del mismo sexo. ¿Listo? ¿Cómo arranco yo? Entonces ya con esto les he dado unas pautas. Bien. Aquí tienen ustedes el formato que tiene las mismas partes. Les pregunto, ¿están viendo el formato? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Miren, aquí tenemos el formato que les había enviado, pero que no lo había explicado como lo estaba haciendo en la clase de hoy. Es posible que no haya quedado claro, pero ya desde hoy sí. Aquí viene estudiante, programa, curso, bueno, sería el semestre, la fecha, Universidad Católica. Luego, pregunta. Aquí viene el texto que, por ejemplo, en el caso del ICFES lo llama estímulo de escritura. Estímulo de escritura. Es como una motivación para escribir sobre algún tema. Temas de los que estás o estamos todos más o menos enterados, pero de los que todos podemos hablar de alguna forma. Unos con mayor propiedad que otros. El título, después de que has escrito todo, puedes hacer el título. Normalmente, uno no inicia con el título. El título lo da el cuerpo del trabajo, ¿cierto? Después de que uno ya ha reflexionado, uno le puede colocar un título interesante que tenga que ver. En trabajos científicos, normalmente el título también es indicativo del proceso que se sigue, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Lima, se diría análisis de los cambios sociales y económicos en los últimos 50 años en la ciudad de Lima. Un artículo científico es así, los títulos son extensos, ¿no? Pero ustedes podrían colocar otro título más interesante, menos informativo, ¿no? No sé, un título que diga de la tranquilidad al caos, algo así,
¿Listo? Bueno. Contextualización. Ya saben que aquí va el pasado. Conexión entre el contexto y el tema delimitado, el presente y por qué hay un problema del que vale la pena trabajar. Presentación del tema del texto. Recuerden que aquí sería como la pregunta, pero colocada en forma de conector. A continuación, coma, se explicarán las razones por las que se podría considerar a la mujer complemento del hombre, o se analizará si la mujer es complemento del hombre, o a continuación se debatirá sobre la posibilidad de dar en adopción niños y niñas a parejas del mismo sexo. ¿Listo? Aquí es donde ya lo entendemos. Ahora, ¿qué viene? Les pido que no nos quedemos en un solo argumento, sino que demos varias razones. Por ejemplo, en el caso de la adopción, supongamos que están de acuerdo, y puede haber un argumento, digamos uno, la igualdad, por el derecho a la igualdad, porque hombres y mujeres valen igual. Ese podría ser un argumento jurídico, ¿cierto? Hagamos un razonamiento a favor de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Díganme ustedes otros argumentos. Yo digo el argumento y nómbrenlo, por favor, categoricemos los argumentos. Ese argumento sería jurídico. Otro argumento, económico. Sí, lo más importante es la estabilidad económica, estabilidad emocional y estabilidad económica que garantice que no le va a faltar nada, ningún recurso para vivir feliz al niño o a la niña que va a ser adoptado. Es un argumento económico, no tanto de género ni discriminatorio, sino de una comodidad económica. Otro argumento. A ver, ustedes díganme qué tipo de argumento es: político, económico, pedagógico, ético, geográfico, demográfico. Bueno, pongámosle algún apodo, algún nombre, algún título. Y es que todos los niños que están para adopción son hijos de una pareja heterosexual que no pudo sacarlos adelante por distintos motivos, bien sea por situación económica, por separación, por muerte de los padres, etcétera, etcétera. Casi siempre son por problemas de violencia y por separación, o no de separación, porque el instituto, por ejemplo, el Instituto de Bienestar Familiar tuvo que quitarles los hijos. Perdieron la patria potestad de los hijos porque no los supieron cuidar. Una pareja hetero, ¿por qué no dar la posibilidad a otra pareja que sí quiere, que una pareja que se ama, que sí quiera cuidarlos? Atención, yo no estoy presentando una opinión, estoy presentando un ejemplo. Tú puedes estar a favor o en contra. Ese argumento que les digo sobre que todo niño nace en una pareja heterosexual que no lo supo cuidar, los niños que están para adopción, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Ético, político, biológico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería como ético? Puede ser, sí, ético. O sociológico, ¿cierto? Llamémoslo de alguna manera, que está en la sociedad. Bueno. Otro argumento, díganme ustedes otro argumento a favor. Hablemos de argumentos a favor de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Bueno, otro, que hay estudios que demuestran que no se afecta la psicología de los niños, que dicen que es más fácil cambiar de color de ojos que de color que de sexo, ¿no? El que es, que después puede salir del closet o lo que sea, pero ya lo tenía. Parece ser que no es que una persona de un momento a otro cambie de gusto, ¿no? Entonces, no va a influir demasiado, sino lo normal, como cualquier pareja influye, los padres lógicamente influyen en los hijos, pero no de forma tal en que en su preferencia sexual se vea dominado por la preferencia de sus padres. Entonces, ese argumento, ¿cómo lo podríamos llamar? La influencia es mínima. Bueno, no sé, por ejemplo, coloquemos estadísticamente o científicamente, no sé, coloquémosle un nombre a ese argumento. ¿Listo? Bien, dense cuenta que no estoy desarrollando solo un argumento, sino que estoy tomando varias opciones para que le dé más fuerza a la conclusión.
reflexionen varias cosas. Y aquí, en el modelo que les presento, pues coloqué 3 cajones acá para que con cada argumento usted desarrolle un párrafo completo. Finalmente, el argumento 4 y la conclusión. Miren, el conector de conclusión es la línea solamente, en conclusión o en síntesis o de acuerdo a lo anterior. Yo preferiría, les he dicho, en conclusión, para efectos de ojo, ¿cierto? De un golpe visual ahí al que está corrigiendo, que diga, mire, tiene conclusión, o sea que tiene los elementos de la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Síntesis de las ideas del texto. En conclusión, coma, la mujer sí es complemento del hombre. O, en conclusión, coma, la mujer no es complemento del hombre. Punto. Reflexión hacia el futuro. Lo que ya les he dicho, ¿cierto? Hombres y mujeres deben respetar su dignidad, su valor y no vivir en rivalidad, por ejemplo. Eso sería hacia el futuro. Bueno, ¿cómo les parece esta forma de redacción? ¿Qué dicen? Este ejemplo, que no es camisa de fuerza, pero que puede ayudar para que uno no se distraiga tanto en la redacción y uno tenga ya como un norte. Lo importante es tener un norte. Ya después tú lo utilizas como quieras, pero sabes que hablas del pasado, del presente, pero no siempre tienes que decir en el pasado, hace 50 años, sino que vas a tener tu forma de redactar, pero que tiene en cuenta estas cosas. ¿Les parece interesante? Claro. Sí, señor. Sí, señor, sí, Bueno, Sí, señor. es una guía oh, que ayuda mucho. me alegra mucho. Bueno, voy a mirar Va a acá. ser fácil. Sí, es fácil redactar. Bueno, parece fácil, les cuento. Ustedes colocan mi nombre en internet y he escrito, bueno, les cuento, poquito, porque hay gente que ha escrito muchísimo más. Y compañeros profesores de la Católica, de otras universidades han escrito más, pero yo estoy ahí en ese proceso, me gusta escribir, les digo. He escrito especialmente de teología, es como la materia. Mi preparación inicial es de teología, inicial y de posgrado es en teología, en religión. Y una de las características en el posgrado, por ejemplo, es de poder escribir. Me han publicado 6 artículos extensos, la Universidad Javeriana y la Universidad Bolivariana. He intentado con otras universidades y no ha sido posible, con Chile, con la Gregoriana de Roma, pero no es fácil, no es fácil. Algunas veces sobre los argumentos que escribo dicen, ¿por qué más bien la presenta una universidad de su país? Porque es como una temática que interesa a nivel local. Cosas así responden. Con la dificultad que cada vez que uno escribe un artículo, pues lleva tiempo de investigación, por ejemplo, mínimo unos 5 meses para escribir un artículo de 22 páginas, por lo menos en el nivel en el que yo estoy. Puede ser que haya autores que ya escriben mucho más rápido, que en un mes sacan un artículo, pero porque es que, por ejemplo, para escribir un artículo científico en teología, en filosofía, en sociología, se necesita tener citas. No va a ser el caso aquí, porque no, bueno, ustedes investigaron y tal, pero este es un ejemplo de algo que uno puede armar sin necesidad de recurrir a Internet. Cuando estén en el examen, ustedes no van a poder buscar en libros ni en Internet. Pero ya en un artículo de una revista científica indexada quiere decir que está en red y que puede ser citada y puede ser revisada desde cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Y está permitida con los controles, revisada por expertos, con control de redacción, ¿cierto? De estilo, ¿cierto? Revisión de estilo. Bueno, eh, eso es complicado. Y también les informo que esas revistas a las que uno escribe no tienen la misma metodología de presentación del examen, perdón, del escrito. Cada una sigue unas normas. Entonces siguen las normas Oxford o siguen las APA o siguen las ICONTEC, bueno, las que sean. Y también para diferenciarse entre ellas. Piensen, por ejemplo, escribo un artículo, lo envío a Teología y Vida de Chile, a la Universidad Católica de Chile, y luego de un mes me responden que el artículo no pasa, que no fue aceptado, que lo presente en una universidad más bien aquí local en Colombia porque la temática no interesa en otros niveles o que ya está pasada de moda o lo que sea. ¿Qué hago yo? He trabajado en ese artículo 5 meses
y desecharlo pues da tristeza, es un trabajo. Además, a los profesores universitarios nos piden estar permanentemente presentando artículos y publicando. Eso nos da más puntaje, ¿no? Dentro del rango, pues, como profesores, en los escalafones del magisterio de los profesores, en la universidad, no digo en los colegios. ¿Qué hago yo? El mismo artículo, entonces, lo voy a presentar a la Javeriana, a la revista que se llama Teológica Javeriana, y tengo que cambiar todas las citas, organizarlas de la forma que pide la nueva revista. Y me ha tocado a veces y presentarla a una tercera y al fin la tercera es la vencida y dicen, sí, ya, pero ya he tenido que cambiar toda la metodología de las citas. El artículo es el mismo, pero me piden haga el resumen, el abstract, hágalo de otra forma, no sé qué, y siempre hay cambios. Luego viene la redacción, la revisión de ya no de un teólogo, siempre el jurado son 2 teólogos en el caso de mis escritos, 2 expertos, y luego viene una persona, un literato, una persona experta en comunicación, que va a hacer la revisión del texto como tal, de las expresiones, de las comas, de los puntos y demás. La revisión de estilo. Bueno, y por ejemplo, me han publicado 5 artículos. Tú colocas Dumar Iván Espinosa Molina y los encuentras allí. He escrito sobre el Papa Francisco y sobre otras temáticas en artículos de más de 22 páginas. Esta metodología que les estoy explicando hoy sirve para redactar un artículo de esos. Pero pues entonces ya no van a ser 3 renglones, sino que cada aspecto se va a demorar varias páginas, ¿no? Pero desarrolla más o menos la misma estructura. ¿Cómo será eso? Uno cree que, no, que poca gente escribe. No, no crean, hay muchas personas que escriben. Recuerdo que a finales del año pasado presenté un artículo a la Javeriana, se llama Sobre los signos de los tiempos. Ya fue aprobado. El otro día hice algunos cambios que me pidieron, que el resumen ya no fuera de 300 palabras, sino de 500 palabras, que colocara otros términos clave, bueno, etcétera. Y me dijeron que desde el 2019 fue aprobado. Es probable que en próximos días me llegue el artículo revisado por un profesor que se dedique a la lingüística y yo tenga que hacer algunas correcciones de estilo. Y le preguntan al autor, porque hay cosas que son muy técnicas y que puede ser que suenen raras para el corrector de estilo, pero que son correctas desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, por eso un corrector de estilo tiene que contar con el autor para hacer cambios. Y después viene la publicación. Cuando lo aprobaron en 2019, me dijeron, queda aprobado y queda en fila de publicación para 2022. Así es la situación. Claro que después ya es muy chévere cuando ya está el artículo allí, pero un artículo ya tiempo. O sea, uno lo publica y ya han pasado 1 año y medio, 2 años desde cuando está uno en esa investigación. Bueno, les cuento eso para animarlos y decirles que estoy en las mismas con ustedes también con el ánimo de redactar, me interesa. Escribo artículos más pequeños para una revista en un blog que me otorgaron, que me permitieron tener una revista de religión digital, una revista española. Y en esa sí, yo redacto el artículo, le pongo unas fotos y lo subo y después ya ellos se encargan, los editores, de colocarla si lo quieren colocar en primera página o en segunda página, importante. Y con mi nombre, Dumar Espinosa, también encuentran ese tipo de artículos. Bueno, tranquilo, sé que yo no había explicado bien la última vez, hoy lo he hecho de una forma más completa, las partes que debería llevar un ensayo. Les pedí antes de clase que compartieran por el grupo de WhatsApp sus escritos. Tenga la bondad de alguno, compañero, alguna compañera presente, comparta pantalla. Aquí le voy a dar la opción de que varios participantes pueden compartir pantalla y permítanos leer su texto. ¿Listo? Rápidamente. Y podemos ver si aciertos y desaciertos hasta dónde vamos. Cualquiera, no importa, el que quiera. Ya saben que todo eso es calificable, ¿no? No los errores, sino la participación. Alguien que se lance al estrellato, por favor. Las 2 preguntas son, una puede ser o sobre adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo o sobre
si la mujer es complemento del hombre. No tienes que levantar la mano, sino compartir inmediatamente. No te afanes. Y así te pones en cuestión y colocas tu escrito y te das la oportunidad de ser criticado o criticada. ¿Listo? No nos gusta que nos critiquen, pero así es la vida, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, a ver quién se anima. Yo vi antes de clase que algunos habían compartido. A ver, miremos acá. A ver, aquí tengo, por ejemplo, Stephanie. Stephanie, es solamente Stephanie. Stephanie, ¿podrías compartir, por favor? Que ya lo tienes ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Me escuchan? Sí, Buenas. Profe, es que estoy conectada desde mi teléfono. No sé si alguien me puede ayudar a compartir. lo comparto desde acá, ¿te parece? Sí. A ver, voy a descargar un momento. A ver, abrimos. Tú me ayudas a leer. Ay, pero ¿sabes qué me gustaría? Que fuera a mano. Bueno, leámoslo, Ah, leámoslo, sí, porque, profe, lo que pasa es que no sabía. ok, no hay problema. Leámoslo como lo tienes y ya sabes para la próxima vez estos ejercicios a mano. A ver, voy a colocar esto acá. Estamos viendo el texto que hizo Stephanie Catherine Guatavita. A ver, léelo por favor de lado a lado. A la pregunta, primero la pregunta. La pregunta, todo niño necesita un hogar estable y amoroso para crecer feliz. ¿Está usted de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo? Justifique su respuesta. Mi título. La opción, perdón. La adopción homoparental, un vínculo que fragmenta las relaciones morales o sociales de los niños. Profe, ¿voy leyendo los títulos o leo de corrido? No, de corrido sin títulos. Esos son solamente indicadores, no los leas. Lo que está en mayúsculas, no. Eh, bueno, profe. Los criterios morales y religiosos en el mundo contemporáneo son de extrema importancia, dado que segmenta los principios y valores de la conducta humana. En este sentido, constituir una familia homoparental ha sido un tema de baja aceptación, dado que integra un modelo de vida que difiere de lo tradicional, hegemon, Hegemónico, hegemonía, eso. Sin hegemónico. embargo, es una alternativa que converge. Listo. Sin embargo, es una alternativa que converge en mejorar el bienestar de muchos niños en un país donde las cifras por desigualdad, abandono y los embarazos no deseados agudizan a diario. De allí la importancia de comprender que el desarrollo cognitivo y social de los niños es afectado por otros factores como la situación económica, las malas relaciones en el grupo familiar o por los prejuicios morales del entorno social y no directamente por las preferencias sexuales de las personas que recurren a un proceso de adopción y por ello el ICBF realiza la indagación pertinente para validar las condiciones de orden psicológico, social y médico para atender las características más favorables para los menores de edad. En primer lugar, el ICBF expresa que la adopción es una medida en propiciar la protección de los niños, en virtud de restablecer el derecho a la familia, vinculando una relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza y bajo la suprema vigilancia del Estado y del mismo modo, el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia menciona que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Cabe destacar que en el mundo la adopción de parejas del mismo sexo es legal en 44 países, incluido Colombia. En 152 es legal solo en ciertos territorios
se requieren requisitos previos como tener un estado civil determinado, y en 26 es completamente legal. Sin embargo, crear vínculos familiares entre personas del mismo sexo ha sido denegado a nivel mundial por las ideologías divinas. Ello lo ratifican las sanciones adoptadas en países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Yemen, Sudán, Irán y Mauritania. Se constituye como castigo con pena de muerte o prisión. Teniendo en cuenta que los primeros vínculos familiares de las personas homosexuales lo tuvieron con personas heterosexuales, lo cual confirma que las preferencias parentales no influyen directamente en las de otro individuo, sino todo lo contrario, como lo firma el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Corte Constitucional de Colombia. La orientación sexual la caracteriza a lo largo de la vida. Tomando lo anterior como referencia, Gabriel, un joven de 18 años con dos papás que en entrevista realizó El Tiempo, fue adoptado cuando tenía 2 años y dice sentirse muy orgulloso de Jesús Santos y de David Jerry. Afirmé en su crianza, enseñó a comportarse, a respetar a la gente y a no tener cadenas, ataduras. Además, añade que sobre su propia identidad, asegura que siempre ha tenido la libertad de explorar que le gusta o no. Así descubrió que le atraen las mujeres. En conclusión, la identidad personal de un menor de edad no se debe amparar bajo las preferencias sexuales de su contexto familiar, dado que son prejuicios que asocian a la ley divina sin sustento científico sobre su orientación sexual, en virtud de legitimar la igualdad, su integridad, el derecho a una familia y gozar de una vida digna. Por lo tanto, es de suma importancia resaltar que la adopción en Colombia es una decisión familiar que integra apoyo y supervisión estatal, donde existe un marco legislativo y jurisprudencial estructurado que brinda garantías y protección a los menores de edad. Bueno, y están todas las citas. Muchas gracias, Catherine. Quiero comentar sobre tu texto. Bien, entendemos por el texto que tú estás a favor, ¿verdad? De la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Sí, profe. Ok, correcto. O sea, es clara. El texto, ya pensando en por ejemplo, la calificación para el ICFES, pasaría a nivel 4, por lo menos porque tiene los 4 elementos. Pero miremos lo más detenidamente. Según lo que hemos hablado, la reflexión está muy bien, que va hacia el futuro. ¿Listo? Colombia en la adopción es una decisión familiar que integra apoyo, que se respeta sobre las leyes. Eso está perfectísimo. La reflexión hacia futuro quedó bien. Miremos acá esta parte. En conclusión, ¿qué es el conector? Perfecto. Pero miremos acá esta otra. Lo que colocas, ahí es donde tienes que responder. Te pregunto, Catherine, ¿cuál era la pregunta inicial? ¿Recuerdas Dime. cuál es la pregunta? La pregunta, no toda la pregunta, sino lo que te están interrogando precisamente. ¿Está usted de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo? Listo. Entonces te preguntas si estás de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo y tú respondes, en conclusión, la identidad personal de un menor de edad no se debe amparar por las preferencias sexuales. No te están preguntando acerca de eso, no te están preguntando, sí tiene que ver, como lo que yo les decía de microtráfico, narcotráfico, consumo de drogas, o sea, todos son temas parecidos, pero no son el mismo tema. Porque este hace parte más bien de uno de los argumentos. Pero aquí te preguntan es si estás de acuerdo con la adopción. Tú dices, sí, es lo mismo, sí, sí tiene que ver. Pero para mayor claridad, deberías decir en conclusión, la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo debe permitirse, punto. Es lo mismo, pero
dicho con las palabras que te las colocaron en la pregunta, ¿cierto? Tú estás respondiendo. Aquí colocas: la identidad personal de un menor de edad no se debe amparar bajo las preferencias sexuales de su contexto familiar. Dado que, date cuenta de ese dado que, lo que yo les decía, ahí ya no es necesario argumentar, porque te devolviste a la argumentación, sobra. Dado que son prejuicios que asocian la ley divina sin sustento científico sobre su orientación sexual, en virtud de legitimar la igualdad, su integridad, el desarrollo de una familia y gozar de una vida digna. Es lo que te criticaría, digamos, que mejorar, te pediría para mejorar en la conclusión. ¿Sí? En conclusión, parejas homosexuales sí deberían respetárseles el derecho a adoptar niños. Punto. La reflexión está bien. Por lo tanto, es de suma importancia resaltar que la adopción en Colombia es una decisión familiar y que integra apoyo y supervisión estatal, donde existe un marco legislativo y jurisprudencial estructurado que brinda garantías y protección a los menores de edad. Perfecto. Bueno, miremos la introducción. Bueno, lo mismo. Aquí yo les decía, hablemos del pasado. ¿Listo? Aquí dice de lo tradicional. Hablaríamos acá de los criterios morales. O sea, solamente faltaría colocar en el pasado o antiguamente o hasta hace pocos años los criterios morales, los criterios morales y religiosos en el mundo eran de extrema importancia, pero segmentaban los principios de los valores. Entonces ya lo colocas ahí. Sin embargo, en la actualidad convendría pensar en la posibilidad de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo para buscar el bienestar de muchos niños en un país donde las cifras por desigualdad, abandono y los embarazos no deseados son cada vez mayores, ¿cierto? Tienen unas cifras más altas. Yo lo utilizaría. Lo mismo, solamente colocándole aquí en el pasado, lo estás haciendo bien, en el presente, la alternativa que hay. Ahora aquí en la presentación del tema del texto, aquí colocarías a continuación o unas palabras similares, se argumentará sobre la conveniencia, esa es la pregunta, la conveniencia de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. ¿Listo? Porque date cuenta que aquí ya iniciaste, tú colocaste el desarrollo después, pero ahí lo que estás haciendo ya estás argumentando. ¿No? Miremos el primero, dice: la importancia de comprender que el desarrollo cognitivo y social de los niños es afectado por otros factores como la situación económica, la madre. Ya estás hablando de argumentos para llegar a decir al final que sí estás de acuerdo con la adopción. Les pediría, y ya para concluir también, no demorarme demasiado, que aquí antes de estas palabras que coloca Catherine, colocaran desde el punto de vista médico tal cosa. Segundo, desde el punto de vista psicológico, y desarrollan. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, político, médico, ético, pedagógico, cultural, etcétera. ¿Listo? Y desarrollen desde el punto de vista religioso, bueno, lo que quieran. O como lo hiciste bien aquí, Catherine, en primer lugar. Pero ¿sabes qué pasa? Si colocas metodológicamente, hay que colocar, si colocas en primer lugar, coma, el siguiente debería decir en segundo lugar, el tercero en tercer lugar, en cuarto lugar. Son conectores que permiten ver como los amarres, como dónde es que se unen las ideas. ¿De acuerdo? Por eso se llaman conectores. Me organizan un texto. Está bien, yo creo que aquí te fueron conectores, según lo que estamos viendo, Catherine. Colocar mejor los conectores, ¿listo? Pero en general se entiende, es un texto que tiene introducción, desarrollo y conclusión. Y listo, está muy bien con las cosas que hemos visto. ¿Qué dices? ¿Lo podrías volver a escribir teniendo en cuenta lo que hemos trabajado en la clase de hoy? Claro que sí, profe. Se puede mejorar. Te agradezco muchísimo. Bueno, propongo lo siguiente. Muchas gracias por las observaciones, profe. A ti, gracias.
Son opiniones, ¿verdad? Es una opinión. Siempre tú puedes también defender tus opiniones. Esto no es camisa de fuerza, pero a la mayoría nos puede ayudar para mejorar la redacción. Bueno, les propongo si para la próxima clase mejoran su escrito. ¿Listo? Y como hoy ya expliqué mejor de qué se trata, lo organicen con las ideas que tenemos acá. Esta clase se está siendo grabada. Esta clase se está grabando. Más tarde la voy a subir a YouTube y ustedes van a tener la oportunidad de volver a escuchar, volver a mirar y redactar, mejorar en su redacción. Ya es cuestión de cada uno y cada una si quiere mejorar. ¿Sí? No, es que yo no estoy de acuerdo y bueno, listo. Pero si quieren dejarse guiar, podemos mejorar y ya después cada uno a estas normas, a esta estructura básica, le puede colocar su toque personal. ¿Listo? Una cita célebre, una frase célebre de algún autor reconocido. Le puede colocar otros elementos de humor, le puedes colocar ironía, le puedes colocar datos científicos o como hizo Catherine, algunas citas entre comillas de textos que buscó en internet o en libros. ¿Listo? Lo puede hacer cada vez más llamativo. Entonces les pediría que lo corrijan y que para el próximo jueves lo compartan por WhatsApp de nuevo y por aquí para la clase. Ya vamos a mirar, ya yo creo que estamos terminando esta parte introductoria que corresponde al primer corte de la redacción. Puede ser el mismo texto. Si usted ya lo hizo y dice que está perfecto, pues entonces no lo corrija y lo deja así para la próxima vez, porque ya está cansado de hacer redactar de ensayos. Pero si quiere mejorar, le pido que imprima, yo les voy a enviar de nuevo el formato, lo impriman y lo escriban a mano, listo, a mano. Es chévere conocer la letra también, ¿cierto? Nos hemos acostumbrado mucho al teclado. Escribamos, el examen del ICFES les va a pedir el Saber Pro, al final les va a pedir esa mano, que redacten a mano el texto. No van a tener esos subtítulos que decía Catherine, que no leyó Catherine porque así lo acordamos, delimitación del tema, conector de conclusión. No vas a leer eso. No vas a colocar eso en tu escrito, ¿sí? En el escrito del examen, pero te vas a acordar que hay una estructura. Para efectos de la clase sí les pido que lo escriban sobre el formato que les envío, como lo hizo Catherine, pero a mano. Bueno, ¿sobre qué cosas? Las mismas preguntas. Puedes escoger la misma pregunta que hiciste para hoy o cambiar a la otra pregunta. Las dos preguntas son las mismas. Si la mujer puede considerarse complemento del hombre, una pregunta, y la segunda, si conviene que se dé la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Puedes escoger cualquiera de las dos, la misma pregunta que hiciste para hoy, o cambiar a la otra, pero que sean esos dos argumentos. ¿De acuerdo, compañeros y compañeras? De acuerdo, profe. Bueno, muchas gracias. Tengan la bondad, lo que sigue ahora es esto. Voy a copiar aquí un link y les pido que miremos esto individualmente, porque es que por esta plataforma no se ve tan bien, ¿cierto? Podríamos ver el video todos. Lo hice en la clase del martes, pero hoy no lo puedo hacer. Estoy compartiendo ahí en el grupo de WhatsApp. Voy a compartirlo aquí por el chat también para todos. Un link sobre la decisión de la Corte sobre adopción. Un programa veredicto, no sé si ustedes son estudiantes de ingeniería civil en su gran mayoría, si lo hayan visto por el canal 1. ¿Por qué me interesa? Para ver argumentos. Por favor, miremos el video, dura 46 minutos, alcanzamos a terminar sobre las 10, que es la hora de terminación de la clase. Escoja uno de los argumentos, dése el gusto de escuchar un debate a favor y en contra sobre la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Les cuento un detalle, por ejemplo. Dicen en el video que los que están en contra de la adopción dicen que se ha sometido a plebiscito o a un referendo. ¿Sí? Y los que les contestan, los otros, los que están los que están a favor, perdón, los que están en contra de la adopción piden referendo. ¿Por qué?
porque saben que la mayoría va a decir que no, Colombia es un país católico, país cristiano, donde todavía no se ve bien ese tipo de uniones y ese tipo, y menos la adopción de niños. ¿Listo? Por lo menos hay una cultura que dice no, que no está bien. Entonces, si piden un referendo, un plebiscito es para que lo aplasten y digan que no se puede. ¿Qué contesta el argumento de los que están a favor de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo? Dice que los derechos fundamentales, como el de la igualdad, el derecho a una familia, no son negociables, no dependen de una mayoría, ¿no? No se puede, por ejemplo, negociar. Entonces vamos a hacer un referendo si estas personas merecen vivir o no. No, son derechos fundamentales que no son objeto de referendo ni de plebiscito. Interesante la argumentación, van a ver. Van a hablar de los códigos comparados de España y de Colombia. Van a hablar de qué significa familia, ¿no? Y a pesar de toda esa argumentación tan fuerte, van a ver el resultado, porque ahí se demuestra lo que decían del plebiscito, la mayoría aplastante. Les pido que en este rato que queda de clase, cada uno vea personalmente el video completo, el programa Veredicto, tome un pantallazo de una imagen que le interese en el momento en que se esté presentando esa argumentación y coloque la argumentación debajo de esa presentación. Entonces, no sé, coloca la imagen donde está el abogado o la fiscalía y colocas allí. Los derechos fundamentales no deben colocarse, no son objeto de referendo. Por tal motivo, la adopción de niños debe respetarse como un derecho a las parejas del mismo sexo. ¿Listo? Por ejemplo. Miren que va a haber cosas muy interesantes, porque son personas que están metidas en el cuento. Por ejemplo, ahí está la presidenta de la Asociación de Lesbianas de Bogotá. Entonces, interesante, gente que les interesa muchísimo y que han reflexionado y nos ponen a pensar. Esto también es un ejercicio para que no nos quedemos solo con una idea, sino que tratemos de argumentar de otras maneras, no solamente una estrategia, sino que encontremos varios planes, el plan B, el plan C, el plan D, para llegar a una buena conclusión. Con todo esto estamos mejorando nuestra redacción. Recuerdo entonces la actividad. Mirar el documental, es un programa de debate, se llama Veredicto. Escoges un argumento y le colocas para compartirlo en el grupo, colocas una imagen del programa y comentas el argumento a favor o en contra de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Colocas, por favor, tu nombre completo y tu código. ¿Listo? Yo les pediría hasta ahí. Si son tan amables, coloquen también su correo institucional, porque hemos tenido algunas dificultades para la matriculación de la materia. Eso me comentaban. Ustedes mismos entran al ABA y se matriculan, por favor. Si continúan las dificultades, nos comunicamos por el interno y vamos solucionando. ¿Se entiende la actividad que dejo para este rato de clase, por favor? Sí, profe. Bueno, y también la tarea que queda para dentro de 8 días. ¿Listo? Esta actividad, por favor, envíenla, ojalá esta noche. 10, 10:30 que estén llegando los últimos, está bien. Pero dense el gusto de entrar al debate. Lo haríamos si estuviéramos en clase presencial, estuviéramos viendo el mismo video. Si estuviéramos en Cisco, estaríamos todos viendo aquí por la plataforma, pero Zoom no me permite hacerlo, no es tan buena la resolución cuando se presentan videos. Entonces, paramos acá, vemos el video y enviamos por el grupo de WhatsApp que tenemos la imagen, el comentario, el argumento, tu nombre completo, código y el correo institucional. Nos despedimos entonces. Y ahí con eso también estoy haciendo el control de asistencia, ¿listo? Cada vez que mandes la imagen, con la imagen mandes el argumento, tu nombre, código y correo institucional, ahí hago control de asistencia, ¿de acuerdo? Señor. Ok, profe. Bueno, muchas Sí, profe. gracias. ¿Les ha parecido interesante o qué dicen? Bueno, ustedes pueden criticar a favor o en contra también. Súper.
Muchas gracias. Bueno, gracias, Alejandro. Pues, profe, una Bueno, preguntita. sí, dime. Qué pena, lo que pasa es que esta es la primera vez que yo ingreso a esta clase, no había podido ingresar a las clases pues por motivos de salud, profe, y me gustaría saber qué tengo que hacer para ponerme al día, profe. Y la clave Bueno, para poderme inscribir a su curso en el ABA, por favor. les pregunto a los que ya se han inscrito, ¿cómo es el asunto de la clave? Si me colaboran, por favor. ¿Hay una clave? ¿La podrían compartir por el grupo de WhatsApp? Entiendo que ya Fabián, ¿dónde estás, Fabián? Tú te llamas Fabián, ¿verdad? Fabián Salcedo. Edgar Fabián Salcedo. Entiendo que estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Me pregunta mi profe? Sí, Fabián. No, yo soy Felipe Alonso. Alonso Ay, Torres. discúlpame, Fabián. Tranquilo, Felipe, profe. entonces, Felipe, No, yo no Felipe, estoy en el grupo de WhatsApp, nada, mejor dicho, me tocó pedir ¿cómo el link para... lograste llegar, cómo llegaste a esta clase? La compañera Tatiana García me envió el link. Bueno, y gracias, Tatiana. Felipe Alonso, es que estamos todavía en semanas de corrección de listas. Entonces, ¿cuál es tu apellido? John Felipe Alonso Torres. Bueno, te voy a agregar, regálame tu número de celular, 314 ¿sí? 377 ¿Sí? 0148. Listo, ya te agrego. 314-377-0148. ¿Alguien más necesita que lo agreguemos en el grupo de WhatsApp? Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, mi número de celular, por favor, lo voy a dictar si también lo requieren. 312-449-6437. Voy a compartirlo aquí en el chat. Ese es mi número, 312-449-6437. Dumar Espinosa. La idea es que nosotros logremos solucionar las dificultades de matrícula, de esto del curso y todas las académicas también, ¿no? Entonces, primero que estemos en la clase, voy a tratar de solucionar las dificultades que tengo con Cisco, porque, por ejemplo, no me ha permitido entrar a esta clase y tuvimos que hacerla por Zoom, eh, y que estemos todos matriculados. La información, les pregunto a los que ya se matricularon por el ABA, ¿pide un código, compañeros? ¿Cómo hicieron ustedes para matricularse? Sé que varios lo han hecho. ¿Les pidió un código para poderse matricular por el ABA? Profe, yo busqué su curso por el ABA y sí me pide código para ingresar. Por eso se lo pregunto. Bueno, ¿y los demás cómo han hecho? Porque yo no he dado código. No sé, profe, yo entré y creo, es que no recuerdo si esa puse 21 pero no recuerdo, ahí estaba, pero sé que estoy Bueno, inscrito ahí. sí, Felipe, gracias, Fabián. Y Felipe, inténtalo de nuevo, por favor, o nos comunicamos por el interno mañana, a ver si solucionamos la dificultad. Profe, lo estaba intentando y parece que ya me permitió matricularme. Eso, colabórenme todos ahí para que estemos todos sin problemas registrados en el sistema. Bueno, Felipe. Listo. Entonces, como quedamos, voy a subir esta clase más tarde a YouTube. Enviaré el link para que los que quieran repetir y escuchar de nuevo y tengamos mejores resultados. Muy bien, Katherine, por socializarnos hoy tu trabajo, pero espero que todos, la mayoría lo hagan porque son también puntos a favor en la nota del corte, que todos quieran presentar su trabajo. Ojalá todos la próxima vez quieran presentar su trabajo a mano, escaneado, con las pautas sobre el formato que les envío. Bien, los dejo entonces. Felipe, por favor, copia de lo que está en el chat. Ahí está el link del video. ¿Listo? Y enseguida lo vuelvo a compartir. Cuando ya te agregue, lo vuelvo a compartir en el grupo de WhatsApp. Pero es que si te sales y no lo copias de una vez, te vas a quedar sin el, sin el link. No, Cópialo. ya tengo el Ok, video para... bueno. Gracias, profe. Bueno, son las 9, gracias a ti. Son las 9:30
Les pido por favor que comiencen a trabajar, a ver el video y más o menos hacia las 10:30 que ya estén todos, que todos hayan enviado su pantallazo, su argumento corto, 3 renglones, 4 renglones, nombre completo, código, correo institucional. Les deseo una excelente noche y muchas gracias por la participación. Gracias, profe. Gracias. Bueno, Feliz noche, profe. feliz Gracias, noche. profe. Hasta Espero luego. que les guste muchísimo el video. Feliz noche, Dios los bendiga, que estén muy bien. Gracias, profe. Buena noche. Buena noche, que estés bien. Muchísimas Buenas gracias. noches, profe. Buena noche, muchas gracias, que estén muy bien.